simplemente quiero decir que hoy es el Día Internacional del Autocuidado y creo que no es coincidencia que hayamos hecho hoy esta sesión de la Comisión Accidental de Salud Mental, porque recordar el autocuidado es el autocuidado conmigo, ¿no? Por mi ser, por mi cuerpo, pero también el autocuidado de mi entorno, ¿sí? De cómo hago un entorno protector. Cuando yo practico el autocuidado, que es un poco, hay personas que dicen, no, pero ¿cómo practico el autocuidado? ¿Qué es eso de practicar el autocuidado? O cuando alguien dice practique la gratitud, ¿cómo practico la gratitud? No, practicar el autocuidado claramente es no solo con mi cuerpo, sino con mi mente. Y esas herramientas fáciles de hacer el ejercicio, de dormir unas tantas horas, de 8 horas, de poder alimentarme adecuadamente, de evitar las grasas saturadas, los azúcares. Bueno, hay muchas formas de autocuidar, hay muchas formas de autocuidar. Entonces creo que no es gratuito que hoy estemos realizando esta sesión, el Día Internacional del Autocuidado, porque es un llamado a eso, a que también nosotros desnaturalicemos algo que se volvió normal en el sector de la salud. Hace 25 años, cuando yo estaba en el Hospital Fontibón, nosotros creamos el primer programa de humanización de los servicios de salud. Y nos decían, pero esta gente, ¿de qué habla? ¿Sí? No nos quiten tiempo. ¿Por qué nos quitan tiempo? Y especialmente los médicos. No nos quiten tiempo con eso. ¿Sí? Y quiero decir que ¿por qué tenemos que hablar de humanización de servicios cuando se supone que estamos hablando de nuestra vida? Porque hemos naturalizado el maltrato, porque hemos naturalizado el maltrato al interior de los servicios de salud, pero también al interior de la formación de los profesionales de la salud. Entonces es normal. Ay, pero es que ya esta semana hablaba con algunas personas que me decían, no, pero es que ya ahora los jóvenes no aguantan nada. En mi época era más duro. Es que ya no aguantan nada. Entonces, cuando se naturaliza el maltrato, cuando se naturaliza las cosas que son incorrectas, cuando uno exige buen trato, pareciera que estuviera loco. Aquí tenemos que naturalizar el buen trato. Naturalizar el buen trato, y creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos. ¿Cómo hacemos para desnaturalizar el maltrato y naturalizar el buen trato y humanizar el servicio de salud? Para mí esa sería la primera pregunta para la jornada de hoy, porque es normal. Ay, es que es una vaca sagrada. Cuidado, le decimos eso al doctor porque es una de las vacas sagradas en psiquiatría, en cirugía, es una vaca sagrada, cuidado. Y si uno en un área de formación de profesionales del área de la salud tiene miedo para expresar, tiene miedo para decir las cosas, pues imagínense desnaturalizar el maltrato, nadie está informado solamente en los servicios de salud, sino en la formación de los profesionales de la salud. El segundo tema es algo que hemos venido trabajando, que de manera desafortunada no avanzamos con la reforma de la salud, pero creo que hay otra oportunidad, y es que hemos hablado de cómo vamos a mejorar las condiciones de los profesionales de la salud, y dentro de esa mejora también tiene que ver la formación de los profesionales de la salud, porque en eso estaban los dos elementos. Y ahí está, la carga laboral. Eso no es normal, pues también hemos normalizado. Ah, no, pero es que usted es muy flojo, no puede pasar 2 noches seguidas, no puede doblar de turno. No, pero tome café, pero tome algunas sustancias que se empiezan a volver, solo menciono el café, pero algunas sustancias que se empiezan a volver normales también. Porque qué flojera, no puede doblarse el turno, no puede triplicar un turno. No, en mi época duraba una semana y empiezan así los temas. Entonces,
El segundo tema que a mí me parece que es fundamental que lo cojamos de verdad de raíz, y en eso el Ministerio ha venido avanzando, pero no ha salido el tema de la reforma que se tiene que hacer al talento humano, ¿sí? a la formalización del talento humano, porque quiero decirles que hace 25 años, antes de que empezara la ley 100, era completamente anormal tener un contrato de prestación de servicios, y lo digo porque fui jefe de planeación de un hospital. Era anormal, eso era, Dios mío, teníamos que explicar por qué teníamos que contratar a una persona. Y el 80% tenía que ser del área de la salud y el 20% máximo administrativo. Hoy no, hoy casi que es 50-50. Y uno dice, pero por favor, es que estamos en el sector salud, ¿qué pasó con ese 80-20? Y era una excepción el contrato de prestación de servicios. Hoy es la regla. Entonces la segunda reflexión que yo quiero que hagamos de corazón es ¿por qué algo que era excepción se volvió la regla, dañando las condiciones de vida de los profesionales que cuidan de nuestra vida? Tanto en la formación de los profesionales como en el ejercicio de su labor. Las extensas jornadas, pero también una familia, senador Carlos Julio, que le paga en una universidad que ya hoy superan los 20 millones semestrales para graduarse de medicina. Se gradúa y sale médico general 2.500.000, 3.500.000, si le va bien, 4 millones. Entonces tiene que hacer 3 turnos, 4 turnos, ¿a qué horas duerme? Y rápidamente ver cómo ingreso a una especialización para ver cómo mejoro mis ingresos. Y entonces la insatisfacción, que es un síntoma que estamos viviendo y que lo estamos dejando de lado, la insatisfacción laboral en el sector salud está generando depresión, ansiedad, y claramente las largas jornadas y todo, pues el síndrome de Burnout. Pero la insatisfacción, ¿pero de dónde parte eso? De la insatisfacción laboral. Imagínense, pónganse ustedes en los zapatos. Mi papá o mi mamá o el crédito pagó la universidad y yo salgo a guerrearme a conseguirme un contrato, y eso, y si me pagan a puntual, ¿no? Porque además se consiguen varios contratos porque en uno pagan puntual y en otro no pagan puntual, y entonces ahí me voy sobrellevando una cosa con otra. Entonces, el segundo tema es, ¿qué vamos a hacer? No podemos seguir dejando normal lo que tampoco es normal, y es que la excepción tiene que seguir siendo el contrato de prestación de servicios. Aquí tenemos que darle dignidad a los trabajadores del área de la salud, a las enfermeras. Mira, hay enfermeras que salen, que ven sus hijos solo el sábado o el domingo, toda la semana turnean. Entonces la estabilidad laboral, trabajos dignos, estables, bien remunerados, es lo que necesita el sector salud. Cuando hablamos de la formación de los profesionales, además de eliminar el maltrato, porque lo vamos, y es una de las tareas que tenemos que hacer, desnaturalizar ese maltrato, es también darle unas garantías, porque es que una persona que está haciendo una especialización, el que puede, y además el que accede a los 5 cupitos que gracias a Dios me dan, ¿no? Para poder, y si soy familiar, médico, tengo acceso, si no, no, porque eso es también un tema elitista totalmente, que por eso la reforma lo traía. ¿Cómo vamos a hacer para que una persona, es tan elitista que una persona que hace la residencia para una especialización tiene que tener como sobrevivir, o si no le toca turnear? ¿Ya a qué hora duerme? ¿A qué hora vive? No puede. Entonces, yo sí creo que ese es el segundo elemento fundamental que tenemos que abordar. Nosotros no podemos naturalizar las malas condiciones laborales. ¿Cómo es posible que hayan contratos hoy de 3 meses, incluso de 15 días para un profesional especializado? 15 días que no tengo, mi CDT no da para más, solamente 15 días. Por favor, 15 días, dígame usted cómo, dígame qué médico proyecta su vida con cada 15 días de contrato o con cada mes. ¿Quién le hace un crédito? Nadie, ningún banco. Va, tráigame el contrato, y el contrato dice un mes.
Bueno, ¿y quién le garantiza que le renueva el contrato? Pues nadie. O sea, por favor. O sea, de verdad que es que las condiciones laborales que están teniendo los profesionales de la salud, estoy diciendo médicos, pero es la misma condición para auxiliares, para enfermeras, para médicos, para psicólogos, para todos los profesionales del área de la salud. Eso no puede ser. Tenemos que hacer un alto, un grito, y que esta sea una oportunidad para hacerlo, para hacer ese llamado, porque hoy es una residente, pero muchos profesionales que están trabajando han intentado quitarse la vida. Lo hablábamos ayer con el Consejo Colombiano de Seguridad Laboral, que hizo un estudio y nos decían: cerca de 40.000 personas el año pasado tomaron sustancias químicas para quitarse la vida. 29.000 estuvieron en tratamientos. Menos mal que solamente un poco porcentaje terminó quitándose la vida. Trabajadores. Entonces, la inestabilidad laboral, la incertidumbre, la zozobra, está generando problemas de ansiedad, de depresión, y de verdad que no podemos naturalizarlo en un sector tan importante que cuida de nuestra vida. Ese es el segundo tema que yo creo que es muy importante abordarlo, cogerlo, empezar a hacer algo. Y yo sé que el Ministerio tiene algo trabajado desde hace bastantes años, pero claro, entonces el temor pero el presupuesto no alcanza, pero después ¿qué hacemos? Pero después ¿cómo garantizamos que se logre esta estabilidad? Y quiero decir también que la mayor inestabilidad se genera en el sector público, en los hospitales públicos, y eso no puede ser, porque dice mi mamá: en casa de herrero ¿hasta dónde paro? Pues no, tenemos que coger este problema de frente, y ahí incluye una recarga laboral y demás. Ese es el segundo tema que creo que es muy importante que lo abordemos para poder avanzar en una solución. Hay un tercer tema, y es la conciencia de mi salud mental como trabajador del área de la salud. Imagínense que hacer conciencia en el resto es difícil. Ustedes no se imaginan lo difícil que es hacer conciencia en los profesionales del área de la salud mental. Porque yo estoy bien, porque yo no necesito atención, porque yo no necesito tratamiento, porque yo me siento bien. ¿Por qué? Porque si llego a mostrar 1 milímetro de debilidad, me la montan. Me la monta el jefe de servicio, me la monta la jefe de sala, me la montan. Entonces, tenemos que hacer conciencia, y esto debe haber unos espacios. Es que fíjense que cuando uno habla de humanización es extraño, pues mucho más extraño hablar de mi propia salud. No es que yo soy médico, no, y hablemos de eso. No, es que yo soy médico, la barrera inmediatamente. No, es que yo soy enfermera especializada, no, es que yo... Y hay una barrera para hablar de salud mental de los trabajadores del área de la salud. Y yo sí creo que ahí tenemos que hacer otra tarea. Y dice mi mamá, que hoy la estoy recordando mucho, dice: es que los médicos también se mueren, ¿no? Es hacer conciencia de la fragilidad, somos humanos. Y que yo demuestre que siento, que tengo, no hace que sea menos que otro. Porque ese temor me hace ver menos. Y lo digo porque lo viví, lo sentí cuando estuve 10 años en el sector, y es lamentable que yo no pueda hacer conciencia de: oiga, necesita ayuda. Es más, es tan lamentable la falta de conciencia de la necesidad de herramientas para la vida en el sector salud, que ni siquiera las áreas de bienestar se atreven a decirle algo al médico. Se asustan. Entonces yo creo que ese es un tercer reto que tenemos enorme. Hay
hay muchas evidencias de las alteraciones en la salud mental y como lo mencionaba el senador Carlos Julio, el COVID también sirvió para que pudiéramos hacer visible pues, las prevalencias de todas las enfermedades a las que están también expuestos los profesionales del área de la salud. Pues, hay mayor probabilidad de adquirir enfermedades infectocontagiosas, pero por supuesto es que están expuestos. Y eso conlleva a un tema también psicológico. O sea, yo estoy dando mi vida. Ayer alguien me decía, pero ¿cómo hacemos para, pues en esta reunión de seguridad de trabajo, pero cómo hacemos para que podamos entender que todos podamos entender que los profesionales del área de la salud también necesitan de nuestra ayuda? Porque nosotros siempre que llegamos como pacientes es a exigir. Y también se nos olvida a veces que tenemos un ser humano al frente. ¿Sí? Y como pacientes solo exijo. Entonces, yo creo que ahí tenemos, y entonces hay pacientes que también se molestan y se les dice, póngase el tapabocas. Mire, usted tiene tuberculosis, póngase el tapabocas. No, ¿por qué me voy a poner el tapabocas? Usted ya me está discriminando. Entonces, el cuarto tema que yo creo que tenemos que trabajar es en los pacientes. En los pacientes, miren, ustedes no se imaginan, ustedes se imaginan porque saben, pero estar en un servicio de urgencias hace 20 años en una localidad tan conflictiva como era Fontibón y que llegaban baleados, o sea, una cosa que uno decía, bueno, Dios mío, aquí a quién ¿cómo nos defendemos nosotros, no? Porque también hay situaciones muy complejas. Bienvenido, presidente Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara, miembro de la Comisión de Salud Mental. Entonces, el cuarto tema son los pacientes. ¿Cómo hacemos también para generar esa conciencia de que aquí tenemos que humanizarnos todos? Y que los pacientes tienen derechos, pero también tienen deberes. Y en esos deberes está también el autocuidado del paciente. Entonces, en esos deberes está también el autocuidado de los pacientes. Entonces el médico le dice al paciente que tiene que seguir unas indicaciones, pero no las sigue, y la responsabilidad también es del paciente con su vida y su autocuidado. Así que el cuarto elemento que yo creo que en el que tenemos que trabajar muy fuerte, es cómo hacemos para encontrar esa sinergia con el paciente. No para quitarle derechos al paciente, el paciente tiene derechos, pero también tiene deberes y tenemos que hacérselos entender, comprender. Y así como exige derechos, pues también exigir el cumplimiento de los deberes del paciente. Y un quinto tema que me parece que lo estamos dejando, que a veces claro, el trauma directo nos deja de lado la responsabilidad también de las administradoras de riesgos laborales. El papel de las administradoras de riesgos laborales. De hecho, en la ley 1616 tienen una responsabilidad taxativa sobre la salud mental. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Y yo critico mucho algunas acciones de algunas ARLs, porque lo que más hacen es entregar peloticas antiestrés. Y entonces cuando uno va el reporte, porque yo he pedido los informes, entonces el reporte, entregamos 5.000 pelotas antiestrés, entregamos 10.000 plegables. Por favor, ¿dónde están las ARLs en la atención? Porque es que aquí también hay una ausencia del diagnóstico que tienen que hacer las ARLs sobre los riesgos laborales. ¿O no, doctor? Es una responsabilidad de ley. El diagnóstico de riesgos laborales, ¿dónde están? ¿Dónde están? No es que yo voy y hago, no, es que el diagnóstico tiene que ser
el diagnóstico de riesgo psicosocial, acuérdense que uno lo diligencia, uno pone el nombre, teléfono, no, eso es para poder ir, ¿cierto? Luego ya tienen que hacer un trabajo más allá, no se quedan con eso, o a veces van y lo hacen y entonces uno dice, no, yo estoy bien. Siente que está, no, yo estoy bien. Su jefe, no, tranquilo. Entonces uno no sabe qué tanta honestidad tienen estos diagnósticos. Y frente a ese resultado es que actúan las administradoras de riesgos laborales. Entonces creo que ahí es fundamental las administradoras de riesgos laborales y junto con ellas las áreas de talento humano. Cada área de talento humano, según la ley, tiene que tener un área de bienestar biopsicosocial o un profesional biopsicosocial o alguien que desarrolle esa actividad, y que si ellos no lo hacen, para eso está la caja de compensación. Entonces, ¿qué papel está jugando hoy la caja de compensación, el área de bienestar, de talento humano en las instituciones? Y para mí serían estos 5 temas fundamentales para que agarremos el problema y para que empecemos a generar acciones concretas. Y les digo, cuando uno pregunta por el área de talento humano, entonces dice, no, está, lo único que hay del año, ya nos tocó recortar, lo único que queda es la fiesta de fin de año. ¿Sí? Entonces priorizo la fiesta de fin de año a cualquier actividad distinta a prevenir trastornos, ¿no? Entonces, yo creo que con esos 5 puntos resumo la enorme necesidad. Lamento lo que está pasando, pero además lamento en esta institución educativa. Mi hija se graduó de allá, técnicos profesionales en el UTL de la Javeriana, me dicen sí, es triste lo que está pasando. Ellos crearon un programa, además, doctor Calogún, pero no sabemos qué es lo que está pasando, y por eso desnaturalizar el maltrato es urgente. Muchas gracias.